Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Larry Johnson, exanalista de la CIA, para hablar sobre el armamento ruso. Es un placer verte de nuevo, Larry. Hola Glenn, gracias por la invitación. Como Spur es un placer charlar contigo. Por lo que entiendo, es bastante común, o es un patrón recurrente, que la CIA haya tendido a difundir cierta desinformación, y que, por supuesto, esa información recorra el sistema hasta que acaban actuando basándose en la misma información. El problema de las campañas de desinformación es que uno acaba engañándose a sí mismo. No estoy seguro de si tienes experiencia o conocimientos en este ámbito. Pero más concretamente en relación con nuestra conversación de hoy, la guerra de la información es un componente muy importante de la guerra por delegación en Ucrania, simplemente para mantener el conflicto en marcha. La OTAN parece apoyarse en dos narrativas importantes. Primero, que Rusia tiene las intenciones más perversas, sin preocupaciones legítimas de seguridad, y segundo, que es débil y puede ser detenida. Y supongo que a veces acabamos en situaciones incómodas en las que decimos que están cometiendo un genocidio, pero luego envían 700 drones y hay 2 muertes. Muy trágicas, por supuesto, aunque no es un buen indicador de una intención genocida. Pero hoy, de lo que quería preguntar más, es sobre los argumentos que hacemos de que los rusos están al borde del colapso. Ya sabes, supuestamente han tenido una escasez de misiles, casi agotándose desde marzo de 2022, luchando con palas, robando chips de lavadoras. Y no olvides los frigoríficos. Frigoríficos, sí. Pero es bastante interesante porque si vas a los canales ucranianos de Telegram, en realidad vierten contra eso. Dicen que muchos de sus soldados salen al campo esperando luchar contra oleadas humanas de rusos atrasados y sin entrenamiento. Pero luego llegan al campo de batalla y cuentan que los rusos están mejor entrenados, mejor equipados, con más armas y además armas de mejor calidad. Así que sí, creerse nuestra propia propaganda puede ser bastante perjudicial. En fin, a donde quería llegar con esto es que tú has vuelto recientemente de Rusia y esperaba que, dado que en Occidente también tendemos a engañarnos a nosotros mismos, pudieras iluminarnos con algunas de las conversaciones que tuviste. Hablaste con 2 generales rusos, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente sabemos ahora sobre su armamento? O al menos, ¿qué has aprendido tú? Or at least what you have learned. Well, yeah, I was fortunate. I had Bueno, sí, tuve suerte. Hice 28 entrevistas diferentes en las que yo hacía las preguntas. Yo era Glenn Deason, haciendo las preguntas y obteniendo las respuestas. Y fue realmente una base amplia. Hablé, creo, con al menos 4 miembros de la Duma, 2 altos funcionarios de la administración de Putin. Aparte de los 2 generales, había otros 2, uno coronel y otro un soldado raso, que es un francotirador famoso. En realidad es serbio, pero lleva luchando en el Donbass desde hace 10 años. Analistas destacados, periodistas, así que, quiero decir, fue una base amplia. Y no había limitaciones sobre lo que podía preguntar, el tema estaba completamente abierto. Uno de los generales con los que pasé mucho tiempo fue el general Apti Alaudinov, un teniente general checheno. Él fue quien concibió y dirigió el ataque en Soledar. ¿Recuerdas cuando los rusos avanzaron por un gasoducto durante 13 kilómetros? Lo hicieron encorvados, ya sabes, sin ir erguidos. No se puede marchar así, hay que agacharse y moverse. Reto a cualquiera a salir y comprobar si podría caminar siquiera 1 kilómetro de esa manera. Pero ellos avanzaron por ese gasoducto cargando armas y munición, lo que significa que llevaban un peso considerable. Llevaron a cabo un ataque sorpresa muy exitoso contra las fuerzas ucranianas, acabando por destruirlas. Así que, cuando oigo a Occidente hablar del colapso de Rusia y de la debilidad de su ejército, doy un paso atrás y digo, de acuerdo, hagamos un inventario. Veamos las armas. Empecemos con la artillería. ¿Quién produce más proyectiles de artillería? ¿Estados Unidos y toda la OTAN juntos o Rusia?
Pues la respuesta es Rusia. ¿Quién puede producir más cañones de artillería? Los cañones de estas piezas se desgastan después de disparar un cierto número de rondas, así que hay que reemplazarlos. De nuevo, ¿quién fabrica más cañones? Rusia. ¿Y los misiles hipersónicos? Son misiles que viajan a Mach 6 o más y pueden ser dirigidos misiles hipersónicos. ¿Cuántos tienen entiende? Ninguno. Russia evade two types of, I'll call them cruise missiles. One is operates in the water, underwater, like a torpedo. Uno opera en el agua, bajo el agua, como un torpedo. El otro opera como el misil Tomahawk. Ambos están impulsados por un reactor nuclear, lo que significa que tienen un reactor en miniatura que genera la energía que proporciona el empuje para estos dos tipos de sistemas de armas. Y ambos son capaces de transportar una ojiva nuclear. Así que son vehículos de lanzamiento. Ellos mismos no son armas nucleares. Entonces, ¿tienen Estados Unidos o la OTAN algo comparable? No. En cuanto a la producción de drones, de nuevo Rusia supera a Estados Unidos y a la OTAN en la producción de drones. Los rusos optaron por una vía económica. Let's call it inexpensive route. They produce Shahed drones and Garan drones. Producen drones Shahed y drones Geran, que ya sabes, creo que algunos cuestan alrededor de $10,000, quizá otros $50,000. Un contraste notable con el dron MQ-9 Predator Reaper, $35 millones. Así que, solo en términos de equipamiento. Bueno, volvamos. Tanques. Rusia produce en promedio 600 tanques completamente nuevos al año. Estados Unidos no produce tanques nuevos, están reacondicionando los existentes, los M1 Abrams. Y como se ha demostrado en el campo de batalla, el M1 Abrams está realmente mal adaptado para las operaciones en Ucrania, en marcado contraste con los tanques rusos. Así que ya sabes, dime un solo ámbito en los sistemas de armamento militar en el que Occidente pueda decir, oh, somos mejores que los rusos. No hay ninguno, ni uno solo. Hay varias áreas en las que Rusia puede decir que es superior y que está muy por delante de Occidente. Así que este gaslighting, cuando ya sabes, Trump sigue diciendo, oh, tenemos el mejor ejército del mundo, ¿de verdad? Ni siquiera pudimos impedir que los hutíes cerraran el Mar Rojo. Lo intentamos. Y en esas 7 semanas, eso es la continuación de la operación Prosperity Guardian. No recuerdo. Le pusieron un nuevo nombre. Estados Unidos perdió 7 drones M9 Predator. Esos son casi $260 millones en drones tirados por el retrete, o en este caso, estrellados contra la tierra. Luego está el daño que se hizo a 3 aviones de combate que se perdieron. Así que después de 7 semanas de eso, Estados Unidos dijo, de acuerdo, ganamos, declaramos la victoria y nos fuimos. Así que, si no podemos manejar a los hutíes, ¿cómo demonios vamos a manejar a los rusos si por casualidad Estados Unidos y Rusia entran en combate? La realidad es que Rusia tiene una ventaja clara, y los rusos lo entienden, pero también llevan consigo, y el general Alaudinov fue muy claro al respecto, que dijo, estamos luchando por nuestra existencia, por nuestras familias, por nuestra tierra, y no nos detendremos hasta que esté segura. No hay nada que Occidente pueda ofrecer, decir o hacer, salvo dejarnos en paz y salir de nuestra tierra. Eso es lo que Rusia quiere, y eso es lo que obtendrá. Para mí, cuando escucho toda esta propaganda de guerra sobre lo mal equipados que están, las oleadas humanas, todas esas cosas que son fáciles de refutar, la gente olvida lo peligroso que es subestimar sus capacidades y exagerar las nuestras. Se acaba con suposiciones como la del dominio de la escalada, que siempre podemos aumentar la presión, sabiendo que en algún momento los rusos tendrían que retroceder porque nosotros tenemos las armas más poderosas. O, como decías, si entramos en una guerra directa, la probabilidad de que realmente ganemos.
porque al menos aquí, en el lado europeo, parece asumirse que es solo una cuestión de voluntad. Si los estadounidenses se implicaran de verdad en esta guerra y lo dieran todo, entonces los rusos no tendrían ninguna posibilidad. Porque ya sabes, son una economía diminuta del tamaño de España, una gasolinera disfrazada de país, aunque están super small, la capacidad industrial de su ejército, su país a todo latan muchas veces. Así que Obama también señaló en una ocasión que los rusos lo desearían más, que estarían dispuestos a sacrificarlo todo porque para ellos es algo existencial. No está al otro lado del planeta, y además tienen la ventaja logística. Está justo al lado. Así que con todo esto, la idea de que si somos lo bastante patrióticos, tenemos que menospreciar las capacidades rusas parece absurda. De eso puede derivarse mucho daño autoinfligido. Pero mencionaste muchas de estas armas, y la más reciente es este nuevo misil Burevestnik de propulsión nuclear. ¿Por qué? Bueno, para empezar, ¿por qué importa que sea de propulsión nuclear? ¿Y cómo entiendes la ventaja comparativa o competitiva de este misil? Bueno, si entras y miras, si entras en cualquiera de los motores de búsqueda de IA y le pides que te muestre una lista de misiles balísticos de alcance intermedio e intercontinental, siempre vienen con una distancia máxima que pueden recorrer. Este misil de crucero no tiene una distancia máxima. Puede volar alrededor del mundo. En el pasado, la capacidad de un misil para recorrer, ya sabes, 1000 millas, 2000 millas, 3000 millas, siempre dependía de la cantidad de combustible que llevaba, ya fuera líquido o sólido. La cantidad de combustible a bordo añade peso, lo que sublimina el tamaño potencial de la agujera, y así sucesivamente. El Burevestnik y el Poseidón ya no están limitados por la cantidad de combustible a bordo. Básicamente tienen un suministro de combustible ilimitado gracias al reactor nuclear. Y eso abre algunas oportunidades realmente interesantes, no militares. ¿Te imaginas un avión impulsado por un pequeño reactor nuclear que proporcione todo el empuje para el despegue y el aterrizaje? No estoy seguro de cuál sería el coste inicial, pero imagina el ahorro en combustible con el tiempo. Ese es solo un aspecto. Esto también se aplica a los viajes espaciales. Ya no serían necesarias las etapas de refuerzo que despegan, se quedan sin combustible, se desprenden y luego entra en funcionamiento otra hasta que también se queda sin combustible y se desprende de nuevo. Esto va a cambiar el diseño de las naves espaciales, donde de repente podrán despegar y aterrizar sin necesitar todos esos propulsores, porque tendrán energía a bordo gracias a su propio reactor nuclear. Una vez que esté en funcionamiento, estarán volando. Y eso facilita hablar sobre viajar a Marte. Estoy seguro de que aún queda más investigación por hacer, pero de nuevo, esto refleja el tipo de innovación que ha sido característico de Rusia, realmente desde los tiempos de Stalin. Una de las conversaciones más interesantes que tuve, bueno, todas fueron fascinantes, fue con el ministro de Economía, Galushka. Ahora mismo tiene el libro más vendido en Rusia sobre la historia de la economía rusa. Retrocede y explica en detalle lo que podrías llamar el lado bueno de Stalin, lo que se hizo en términos de industrializar Rusia. Los antistalinistas salen y dicen, oh, eso lo habrían hecho de todos modos, con o sin Stalin. Bueno, lo único que sabemos es que tenemos la historia, y la historia muestra que Rusia logró enormes avances en industrialización entre 1925 y 1955. Esto quedó simbolizado al final por Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio superando a Estados Unidos en esa carrera. Pero lo que dijo el señor Galushka fue que Occidente no entiende que somos autosuficientes. Sí, participamos en el comercio internacional, y el comercio internacional contribuye a nuestro Producto Interior Bruto.
Pero él dijo que si llegáramos a un mundo en el que tuviéramos que construir un muro alrededor de Rusia y depender solo de lo que producimos aquí en este país, no necesitaríamos nada. No hay ni una sola cosa que necesitemos de ningún país extranjero que sea esencial para nuestra economía, porque lo tenemos todo aquí, a nivel nacional. Y lo hemos visto durante los últimos 3 años. Por ejemplo, antes, cuando Rusia compraba aviones para vuelos comerciales civiles, los adquiría principalmente de Boeing. Luego entraron en vigor las sanciones. No más Boeing para vosotros. Así que Rusia dice, de acuerdo, construiremos los nuestros. Y en los últimos 3 años han construido, producido y probado en vuelo un avión comercial. Y ahora van a empezar a fabricarlos en masa. Vaya, malas noticias para Boeing y potencialmente para Airbus, porque ahora Rusia va a poder construir suficientes como para incluso empezar a venderlos a países del sur global que antes compraban a Boeing o Airbus. Así que Rusia acaba de mostrar que si intentas excluirla de los mercados, puedes sortearte. Y ese era el punto de Galushka. Occidente cree que puede sancionar a Rusia de una manera que la obligue a cambiar, pero él dijo que no tienen ese poder. No existe. They don't have that leverage. It doesn't exist. Todo el mundo solía enseñar estrategia de seguridad en la Universidad de Sydney. Siempre les decía a los estudiantes, no odiéis a vuestros oponentes, porque si los odiáis, eso conduce a un mal análisis. Empezáis a pensar que son atrasados o lo que sea. Y con un mal análisis se obtienen malas políticas y se pierde. Así que siempre debéis respetar a vuestros oponentes. Pero creo que esa es una de las grandes maldiciones de hoy en día, que no somos capaces de reconocer ninguna fortaleza en nuestros adversarios. Siempre tiene que tratarse de menospreciarlos, y acabamos en estas situaciones previsiblemente estúpidas, que deberían haber sido, una vez más, previsibles. Pero mencionaste algo muy interesante sobre lo que dijo Putin, que las tecnologías del misil Burevestnik también pueden aplicarse a la exploración espacial. Así es como supongo, la era geoeconómica ha cambiado las cosas, porque en el pasado la gente se preocupaba por exportar tecnologías comerciales, ya que podían tener una aplicación militar. En la era geoeconómica, ahora tenemos tecnologías con capacidad militar que se utilizan para obtener una ventaja comercial. Exacto. Y también es una forma de subvencionar indirectamente tus industrias comerciales, haciendo que las tecnologías militares financiadas por el Estado trabajen con empresas privadas. Pero creo que mucha gente suele pasar por alto que los rusos en realidad han logrado grandes avances en su soberanía tecnológica. En realidad, tienen un ecosistema digital autónomo bastante sólido, con sus propios gigantes tecnológicos dominando en Rusia, en lugar de depender de extranjeros. En general, el esfuerzo consiste en revertir lo que ocurrió en los años 90, cuando solo exportaban petróleo y gas, importaban todos los bienes y acabaron con una desindustrialización. Ahora han revertido eso. Están vendiendo su energía y utilizando gran parte de los ingresos para subvencionar y financiar nuevos desarrollos tecnológicos, con el objetivo de lograr una mayor autosuficiencia y escalar en las cadenas de valor globales. Gran parte de esto se ignora, porque siempre existe esa necesidad de describir a los rusos como atrasados. Y luego, por supuesto, uno acaba pensando que va a luchar contra los rusos con palas. Dicen que un que Stethany is small, I would to bring. Eso que es trace de atención. Tiene razón. Pero mencionaste todos esos misiles, los hipersónicos, los Zircon y, por supuesto, el Burevestnik, que está en una categoría propia. Pero hay que señalar que, para muchos de estos sistemas de armas, no se necesita el misil Burevestnik para Ucrania. ¿Hasta qué punto crees que todo esto está dirigido como elemento de disuasión contra Occidente? Hablaste con muchos de los líderes militares allí. Yo estuve allí. ¿Fue hace 3 semanas? No, hace 2 semanas. Y tuve la impresión de que los rusos ahora ven una enorme necesidad de reactivar su capacidad de disuasión,
porque en la OTAN nos hemos vuelto un poco demasiado confiados al lanzar misiles hacia Moscú si es necesario, sin siquiera fingir, ya que en realidad es Ucrania quien los lanza. Entonces, ¿cómo ves el desarrollo de estos sistemas de armas dentro de este juego más amplio a medida que entramos en otra fase de escalada? Well, Russia is now in a position. Bueno, Rusia se encuentra ahora en una posición en la que puede tanto lanzar un ataque que Occidente no puede detener, como detener la mayoría de los ataques de represalia de Occidente gracias a sus diversos sistemas de defensa aérea, el Pantsir, S-300, S-400, S-400 y S-550. Están desarrollando esas capacidades con bastante rapidez. En relación con eso, permíteme señalar que hubo una pieza interesante de desinformación, en realidad propaganda, que circuló el martes de esta semana. Un amigo mío, Steve Bryan, escribió sobre ello. Regresé de Moscú el martes, y antes de marcharme, las noticias del lunes y el domingo trataban sobre la visita de Putin al cuartel general militar, una amplia sesión informativa con el general Gerasimov. Toda la cobertura en Rusia fue muy optimista, muy positiva. Como Putin estaba visitando un cuartel general militar, llevaba uniforme. Eso se debe simplemente a su papel como comandante en jefe. Si está en una base militar, se vestirá en consecuencia. Pero no hubo ni el más mínimo indicio de animosidad entre Putin y Gerasimov. De todos modos, Steve consiguió un video en YouTube que supuestamente mostraba a Putin reprendiendo a Gerasimov por fallos en su defensa. Consulté con 3 personas distintas en Rusia, una de ellas creo que la conoces, Stanislav Kropivnik, o Stas, un antiguo mayor del ejército de Estados Unidos. Todos coincidieron en que era totalmente falso, una fabricación de IA que intentaba crear una historia de conflicto o desacuerdo entre el ejército y Putin. No, todo lo contrario. Pero una vez más, esto ilustra la desesperación de Occidente por crear este tipo de narrativas, que con demasiada frecuencia engañan a la gente en Occidente. A la gente en Rusia no la engañan. En mi conversación con el general Abdi Alaudinov lo dejó claro. Dijo, mire, seguimos al presidente Putin, pero el mando militar se encarga de esto. Putin no tiene experiencia militar, no estuvo en el ejército. Es el comandante en jefe en virtud de su cargo como presidente, pero en esencia sigue siendo un control civil sobre el ejército. Las decisiones reales sobre dónde atacar, cómo atacar y con qué atacar las toman el general Gerasimov y su Estado Mayor, que incluye generales, coroneles, oficiales superiores, una integración de todas las fuerzas, terrestre, naval y aérea. Y ya sabe, Putin les deja a ellos la decisión. And, Putin is deferring to them. But I was told the one area that he made a special request. Me dijeron que el único ámbito en el que hizo una petición especial fue minimizar las bajas rusas. Esa es una de las razones por las que vemos el avance lento y metódico de Rusia hacia el oeste. Están avanzando, y este año en realidad se han movido mucho más rápido a medida que han debilitado y destruido elementos clave de las capacidades defensivas ucranianas. Su otro objetivo es minimizar las bajas civiles, porque en lugares como Pokrovsk todavía hay muchos civiles que se han quedado atrás. No quieren seguir bajo control ucraniano. Están esperando a que lleguen los rusos y los liberen. Así que la actitud de los rusos es, ya sabes, que por mucho tiempo que nos lleve tardaremos lo que sea necesario. No vamos a ser derrotados. Eso no es una opción. Y existe esa mentalidad. Lo interesante también es lo que dijiste sobre la tendencia de Occidente a minimizar las capacidades de Rusia. Pero con todo respeto, los rusos no se oye ese tipo de discurso despectivo sobre los ucranianos. De hecho, señalan que la razón por la que los ucranianos luchan también es porque en el fondo siguen siendo rusos. Así que, ya sabes, les hacen un cumplido. Los reconocen como parientes, parte de la familia eslava. No, it's
Sí. Bueno, en cuanto a la propaganda, es interesante que cada vez que llegan malas noticias, algo que podría minar la confianza del público en la guerra y su disposición a mantenerla, sabes que va a aparecer algo para restablecerla. Así que ahora que hay un desastre, ya hablamos antes de Pokrovsk y Kupiansk siendo rodeadas, pues bien, ahora están rodeadas. Hay miles y miles de soldados ucranianos que ya no pueden salir, que deben rendirse o perecer. Y justo cuando está ocurriendo, uno se queda esperando, sobre todo viendo la televisión británica, pensando, entonces, ¿dónde está el gran impulso moral que demuestra que en realidad estamos ganando? Y sí, es entonces cuando sacan esos informes de que Putin está asustado porque está en las últimas y podría haber un golpe de estado pronto. Quiero decir, se está volviendo bastante predecible. Pero de nuevo, todo este autoengaño, señalar o fingir siempre esta enorme debilidad del lado ruso, es bastante peligroso, porque con cada día que pasa, el acuerdo será peor. No solo cualquier acuerdo en términos de la arquitectura de seguridad europea, sino incluso ya sabes, sería de interés para todos tener una Ucrania razonablemente fuerte e independiente como zona de amortiguamiento entre la OTAN y Rusia. Pero cada día, la capacidad de Ucrania para reconstruirse después de esto, con toda la pérdida de hombres, la infraestructura destruida, la gente huyendo del país, va a ser imposible tener una Ucrania estable en los próximos años. Podría colapsar o desintegrarse como nación. Nadie gana con esto. Y aún así esta historia sigue retrocediendo hacia un mundo de ensueño en el que Rusia está al borde de un golpe de Estado. Quiero decir, a veces tengo la impresión de que las agencias de inteligencia y los medios simplemente se dejan llevar, y luego el tema vuelve a circular, y lo retoman como si fuera a convertirse en una historia real. Pero en cuanto a eso, ahora que Ucrania está perdiendo, entra en juego la desesperación. Se nota especialmente aquí en Europa. No podemos seguir financiando a Ucrania. Estamos en bancarrota. Así que ahora se habla de simplemente robar los activos rusos. O de Ucrania está sufriendo enormemente en el campo de batalla. Enviemos tropas. O de démosles misiles de largo alcance para atacar a Rusia. Todo lo anterior, incautar barcos rusos, atacar su infraestructura energética, cualquiera de estas acciones podría desencadenar una guerra directa. ¿Cómo ves la probabilidad de que realmente provoquemos una guerra directa con los rusos? En realidad, creo que es poco probable, simplemente porque Europa carece de la capacidad. No tengo ninguna duda de que tienen el deseo, les encantaría, ya sabes, golpear a Rusia y sentir que podrían dañarla. Pero la realidad es que no tienen el inventario de armas ni el nivel de sofisticación de armamento necesario. Ya sabes, tienen suficiente poder de fuego como para, por así decirlo, encender una hoguera en la que ellos mismos serían el combustible. Porque Rusia, si es atacada, Rusia no se va a lanzar ataques preventivos contra Europa bajo ninguna circunstancia. Pero si es golpeada, Rusia responderá de una manera como que sin ese orden y su formador, al menos en el ámbito. Lo que ocurre es que a pesar de la propaganda occidental, Rusia intenta evitar las bajas civiles porque reconoce, basándose en su propia experiencia en tiempos de guerra, que si empiezas a matar civiles, lo único que consigues es endurecer la ira de la población hacia el atacante. La gente tiende a unirse en torno al gobierno existente, incluso si lo odia. Así que Rusia, al menos con prudencia, lo entiende. En todo caso, lo que quieren es hacer lo posible por debilitar el apoyo al gobierno actual, y eso se consigue destruyendo su capacidad para prestar servicios a la población. Esa es una de las razones por las que se ve a los rusos llevando a cabo estos ataques contra centrales térmicas, hidroeléctricas, de carbón y similares en toda Ucrania. Los rusos, toda su mentalidad respecto a esto, es algo que Occidente simplemente no quiere aceptar ni comprender. Varios, no solo los dos generales con los que hablé, sino otros también, señalaron lo siguiente.
No necesitamos expandirnos hacia Europa. Tenemos 11 usos horarios de territorio aquí, esta inmensa extensión que llega hasta Siberia y a lo largo de la frontera con todos los stan. No necesitamos más tierra, tenemos de sobra. Y no hay recursos que necesitemos conquistar. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Solo queremos que nos dejen en paz. Nos gustaría tener una relación con vosotros, pero por desgracia la relación entre Rusia y Europa es como... Bueno, no sé, quizá en tus días de soltero si alguna vez tuviste una novia un poco loca. Quiero decir, una de ellas está completamente loca, y no importa lo que intentaras hacer para llevarte bien con ella, o para, ya sabes, apaciguarla, o hacerle regalos, siempre estaba enfadada, siempre amenazando. Esa es la relación entre Rusia y Europa. Europa es la novia loca. Y para las mujeres que escuchan, vale, el novio loco. Seamos equitativos aquí, sin hacerlo sexista, pero hablo desde mi propio punto de vista, mi propio marco de referencia. Así que realmente no hay una base para una relación, una que se fundamente en el respeto mutuo. Lo otro que comprendí es que la mentalidad rusa no se basa en el juego de suma cero que define la mentalidad occidental al tratar con otros países. En cambio, la mentalidad rusa consiste en construir un juego de suma positiva en el que todos puedan ganar, todos puedan participar, todos puedan beneficiarse. No sienten la necesidad de que yo tengo que ganar y tú tienes que perder. Ese es otro principio fundamental tanto de la política exterior como de la política militar rusas. Para ilustrarlo, basta con mirar lo que ocurrió con la población musulmana en Chechenia después de la Segunda Guerra de Chechenia, que concluyó alrededor de 2009 o 2010. Fue una guerra brutal, y murieron muchas personas en ambos bandos. Sin embargo, cuando terminó, Rusia se esforzó por reconstruir la confianza y su relación con los chechenos. No buscó humillarlos ni hacerles sufrir, sino todo lo contrario. De hecho, me dijeron que Rusia desvió parte de su presupuesto, que debería haber ido a otras regiones, y lo destinó a Chechenia para reconstruirla. Y hoy, Chechenia es descrita de forma unánime como una de las repúblicas más bellas de Rusia. Y vaya, ha producido al general Kadyrov y al general Alaudinov. Así que tienes a estos grandes comandantes militares musulmanes que han desempeñado papeles fundamentales en batallas decisivas. Kadyrov en la batalla de Mariupol en mayo de 2022 y el general Avdi Alaudinov en la batalla de Kursk que concluyó en marzo de este año. Es esa mentalidad, esa diferencia en la forma en que los rusos afrontan al adversario. No sienten la necesidad de humillar o aplastar al enemigo. En realidad intentan encontrar una manera de fortalecerlo. Eso también me da cierto optimismo de que cuando esto termine, y terminará militarmente, no mediante negociación, si Rusia pudo sanar las heridas con los chechenos, podrá sanar las heridas con los ucranianos. Sí, no, también me quedo con la impresión de que las posibilidades diplomáticas se han acabado. Creo que el último clavo en el ataúd fue cuando Trump volvió y sugirió, bueno, volvamos a la idea del alto el fuego. Fue entonces cuando se hizo evidente que la diplomacia era simplemente inútil. Por supuesto, si ahora hay cambios significativos en el campo de batalla, ciudades que empiezan a caer una tras otra, esto podría escalar muy rápidamente tras la caída o el colapso de Pokrovsk y Kupiansk ante los rusos. Pero entonces, claro, podría haber más voluntad diplomática en la OTAN para aceptar algunas de estas concesiones y decírselo también a Zelensky. Sin embargo, mi última pregunta trata sobre las decisiones recientes de Estados Unidos. He visto informes que indican que Estados Unidos está reduciendo su presencia en Europa del Este, Rumanía, los estados bálticos, Polonia. No se está retirando por completo, pero sí disminuyendo su presencia en línea con la idea de alejarse de Europa. Esto parece una señal muy clara de que el proceso de traspasar la guerra a los europeos significa que serán ellos quienes tengan que terminarla.
Pueden dejar que se prolongue unos años, si pueden permitírselo, pero Estados Unidos se está desvinculando, o al menos reduciendo su implicación. ¿Usted también lo percibe así? ¿Y qué importancia cree que tendrá esto? How significant do you think this will be? No, I think No, creo que es un paso en la dirección correcta. Pienso que el verdadero impulso para una retirada completa de Estados Unidos de Europa llegará una vez que Rusia logre una victoria militar sobre Ucrania, porque eso se verá, y con razón, como una derrota total de la OTAN y pondrá de manifiesto las limitaciones del poder de la OTAN. En ese momento, creo que veremos a Estados Unidos retroceder y retirarse. Probablemente debería haberse retirado hace años. Es adictivo. it's a drug. It's addictive. Let me ask you a question. What is the distance? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la distancia de norte a sur en Noruega? ¿Cuál es el tramo más largo desde el punto más meridional de Noruega hasta el más septentrional? ¿1.300 kilómetros? No lo sabría. Debería saberlo. Bien, la razón por la que lo pregunto es que intento encontrar una distancia que la gente pueda entender o con la que pueda relacionarse. Así que, por ejemplo, en Estados Unidos, la distancia de Nueva York a Miami, creo, es de unos 1.100 millas, digamos 1.400 kilómetros. Esa distancia, toda línea de contacto en Ucrania. That distance represents the entire line of contact in Ukraine. Sorry, my European thinking. Lo siento, mi forma de pensar europea es en kilómetros, porque creo que de nuevo mencionaste de norte a sur. Sé que son menos de 2.000 kilómetros, pero lo situaría entre 1.600 y 1.800 kilómetros. De acuerdo. Pero no estoy seguro de cuánto sería eso en millas, unas 1.000 más o menos. But yeah, so but that would be, let's see, I think 1,600 kilometers. Pero eso sería, veamos, creo que 1.600 kilómetros son unos 1.000 millas. Así que lo que estamos viendo aproximadamente se acerca más a una línea de contacto de 1.600 kilómetros que de 1.300. Incluso si tienes 700,000 soldados distribuidos a lo largo de esa línea, no es mucho. No es mucho. Hay que concentrarlos en ciertas zonas. Ahí es donde Rusia tiene ahora una ventaja en cuanto a personal. Y Ucrania está luchando por tapar los huecos a lo largo de toda esa línea de 1.600 kilómetros. Pero Rusia, bueno, la única orden que Putin dio a los generales fue minimizar las bajas militares del lado ruso. Esa es una de las razones por las que no se están lanzando ataques a gran escala. Se están moviendo de forma más metódica y lenta, ablandando las zonas con una combinación de artillería, drones y bombas planeadoras. El acuerdo que está sobre la mesa ahora mismo, el que Putin expuso con sus condiciones el 14 de junio de 2024, consiste básicamente en que Ucrania y Occidente reconozcan que las 5 antiguas oblasts de Ucrania, Crimea, Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, forman parte permanente de Rusia. Son territorio ruso, no serán cedidas ni devueltas, y todas las tropas ucranianas y de la OTAN deben retirarse de esas zonas. Ucrania debe renunciar a cualquier intención de unirse a la OTAN, y la OTAN debe retirarse de Ucrania. Ese acuerdo lleva sobre la mesa más de 16 meses, y Putin, Gerasimov y Lavrov han dejado claro que si Occidente no lo acepta, Rusia tomará más territorio. Y si el pueblo vota por quedarse con Rusia, entonces eso también se convertirá en territorio ruso, incluyendo hasta Kiev y Odessa. Así que ya sabes, una cosa es que Rusia tomará el control militar de Poltava, Sumy, Kharkiv y Dnipropetrovsk. Creo que también tomarán el control de Kiev y Odessa. Luego celebrarán elecciones y darán a la gente una oportunidad. ¿Queréis quedaros con Ucrania o queréis volver a Rusia? Y yo predigo que todo ese territorio, dado que en su mayoría es de habla rusa, optará por volver a Rusia. Y así, Ucrania será solo una sombra de sí misma. Lo otro que fue fascinante, hablé con el ex primer ministro Mykola Azarov, que ocupó el cargo de 2010 a 2014, y él dijo,
Sabes, cuando asumí como primer ministro en 2010, teníamos 57 millones de ucranianos viviendo en Ucrania. 57 million Ukrainians living in Ukraine. He says today that number is 20 million. Dice hoy que esa cifra es de 20 millones. Dijo que Ucrania ha sufrido una pérdida terrible y que la mayoría de esas personas se han ido al extranjero. De hecho, le dije al primer ministro, bueno, tengo algunas pruebas anecdóticas para usted. Mi dentista en Estados Unidos es de Ucrania, y cuando se me estropeó el frigorífico, el tipo que vino a repararlo, ucraniano. Así que ya sabe, han aparecido en Florida, y estoy seguro de que están por toda la costa este de Estados Unidos, quizá en la costa oeste y en Europa. Pero 37 millones de personas, o llamémoslo 35 millones, que se han marchado y no van a volver, ya sabe, es muy difícil que un país se recupere de eso. Bueno, fantástico. Well, Larry, thank you so much. Larry, muchas gracias. Sí, a veces uno siente que vive en un universo paralelo, porque la forma en que los medios describen lo que está ocurriendo frente a los acontecimientos reales ahora. Quiero decir, supongo que mi gran preocupación es que, a medida que Estados Unidos se retira un poco, los europeos sienten la necesidad de escalar, y los rusos temen haber dejado caer su capacidad de disuasión y tener que reconstruirla. Es como si, ya sabes, se estuviera formando una tormenta perfecta para una confrontación directa, lo cual, como dijiste, la principal razón para pensar que no ocurrirá es porque sería una insensatez. Estaríamos entrando en una guerra que no podemos ganar. Sí, pero últimamente se han tomado muchas decisiones insensatas. Así que esta es mi gran preocupación, que realmente nos estamos encaminando en esa dirección. ¿Tienes algún pensamiento final antes de que cerremos la sesión? Do you have any final thoughts before we log off? Well, just say I think what you're doing and people like you, Bueno, solo quiero decir que creo que lo que estás haciendo, y personas como tú, como The Duran, el ámbito de los podcasts con Nima y el juez napolitano y otros, ofrece una perspectiva mediática alternativa. Porque los medios occidentales, y en particular los de Estados Unidos, han caído bajo el control de los oligarcas occidentales. Sabes, eres demasiado joven para recordarlo realmente, pero hace unos 50 años, cuando yo terminaba la escuela secundaria, el número de periódicos, emisoras de radio y canales de televisión independientes era enorme. Los medios eran, por así decirlo, bastante democráticos. No había una persona o un grupo que controlara y dominara el espacio mediático. Ahora, si damos un salto hasta donde estamos en 2025, son unas 5 corporaciones en Estados Unidos las que controlan los medios. Y ya sabes, elige el tema. ¿Es el genocidio en Gaza? ¿Es la operación militar especial en Ucrania, también conocida como la guerra en Ucrania? ¿Es el inminente ataque estadounidense a Venezuela? No encuentras en ninguno de los canales de medios actuales ningún tipo de debate, ningún tipo de respuesta genuina sobre estos temas. Miras a las personas que suelen aparecer en los distintos canales de YouTube, hablando por ejemplo de Ucrania, y tienes a Jeffrey Sachs, John Mearsheimer, Doug McGregor, Ray McGovern, Scott Ritter. Esas han sido las voces principales. Me considero vinculado a ese grupo. Recuerdo que cuando hacía apariciones como comentarista sobre terrorismo entre 1994 y 2008, siempre había alternativas. Nunca fue unilateral. En realidad había 2 bandos y se podía debatir libremente el tema sin que se convirtiera en una pelea a gritos. Hoy eso ya no existe. Sabes, Doug McGregor, de vez en cuando, antes de que despidieran a Tucker Carlson, aparecía en su programa para hablar de la guerra en Ucrania. Pero ahora no hay otras voces ahí fuera. Y desde luego no hay voces en los medios de comunicación aquí que se pronuncien sobre esta inminente acción militar estadounidense contra Venezuela. Una completa mentira basada en otra mentira. Así que lo que haces es importante, porque presentas una alternativa fuera del control de estos medios oligárquicos. Y solo quiero felicitarte por ello. Bueno, te lo agradezco, Barry. Gracias de nuevo y espero verte pronto. See you soon.